Hola, buenos días. Para mí al menos vamos a comenzar el quinto módulo de esta segunda parte del curso de mecánica aplicada, corresponde al tema de transmisiones, los tractores agrícolas. Para cerrar el tema tenemos los siguientes contenidos. Vamos a vincularnos a la presentación. Aquí tenemos. Y entonces corresponde preguntarnos qué está sucediendo con las transmisiones de los tractores. En principio, hasta ahora defendimos la tesis de que un tractor agrícola hoy día se comercializa, se vende, se elige, se decide por un criterio fundamental que es el tipo de transmisión. El tipo de transmisión diferencia tres diseños básicos de tractores a los que nos hemos referido: los de un eje motriz, los de dos ejes motrices, con una dirección Ackermann, igual que la anterior, pero tracción con lado más pequeño en la rueda de adelante, que hemos llamado Front Wheel Assisted, tracción asistida, FWA, en la sigla formalmente estandarizada. Y por último, el tercer diseño básico del tractor es aquel que tiene dos ejes motrices, pero los dos ejes tienen ruedas iguales, y entonces no existe un avance cinemático, sino que los dos ejes se mueven exactamente a la misma velocidad tangencial. Lo que corresponde ahora es que veamos qué evolución ha tenido la transmisión de los tractores en cuanto a la automaticidad, es decir, aquello de decidir finalmente la marcha por algún sistema en el que, asistido por el tractorista, se lo pueda hacer cambiando marcha sin necesidad de detener. El tractor es un vehículo, y sobre todo cuando está trabajando, que no tiene inercia, de modo que si tenemos que usar el embrague, el equipo se detiene inevitablemente, y entonces siempre se ha tratado de que aparezcan mecanismos que permitan cambiar de marcha sin detenerse, porque eso aumenta mucho la capacidad de trabajo de un tractor agrícola. Dentro, entonces, de los contenidos que corresponden a este último módulo de la clase de transmisiones, empezaríamos por mencionar que lo primero que se hizo tecnológicamente hablando, lo primero que se incorpora como posibilidad de cambiar de marcha, aprovechando solamente cuando el tractor funciona en vacío, o en todo caso está tirando un acoplado sobre una ruta, ahí podría también haber inercia, como para accionar el embrague y colocar una marcha superior o una marcha inferior para cambiar la velocidad de avance. Eso fue un sincronizador de marchas. Lo mismo que en su momento incorporó la industria automotriz, que permitía entonces de una marcha alta pasar a una marcha más baja, sin tener un problema ahí de ruido de engranajes y tal. Esa sincronización de marchas permite con cierta inercia apretar el embrague y cambiar una marcha. Se resuelve trabajando sobre frenos, sincronizadores, sobre los tres ejes que están en movimiento. ¿Es útil para un tractor? La verdad que no demasiado. Por lo que decíamos en un principio, el tractor no es un vehículo que tenga inercia trabajando, tenemos que tener la posibilidad de cambiar la marcha utilizando una muy poca inercia, en el caso de ir por una ruta, no es una situación muy frecuente en el trabajo del tractor. Y una sincronización es un problema más, un mecanismo más que puede romperse sobre el tractor, y solamente tiene utilidad, insisto, cuando voy por la ruta, de modo que no fue un aporte demasiado útil. Y en todo caso, hace tiempo los tractores lo tenían en las últimas marchas, y no en las primeras marchas, o las de menos velocidad.
lo que aparece con el tiempo, y sobre todo por el crecimiento de la tecnología electrohidráulica, es decir, solenoides o electroimanes, que hacen el trabajo de una mano desplazando una válvula, para poder tener, mediante el sistema hidráulico, cambios bajo carga. Carga, nosotros siempre le llamamos a la que ejerce la resistencia al avance en un tractor, es decir, un tractor cuando está tirando a una máquina, y esta máquina nosotros la hacemos trabajar a mayor profundidad, la hacemos trabajar de una manera que produzca más resistencia, bueno, el motor siente esa carga nueva que aparece. O sea que sin cambiar la carga, queremos decir, sin apretar el embrague para luego colocar un cambio, se pudo colocar cambio bajo carga. Lo primero que apareció fueron dos alternativas de marcha. Si alguien lo menciona por ahí, generalmente a nivel del idóneo quedan marcas que aparecieron. High-low, es decir, las dos primeras letras de alta y baja en inglés, fue lo que caracterizó la marca John Deere. Powermatic lo caracterizó al sistema de cambio bajo carga de Deutz, y así otros que recuerdo. Generalmente eran dos alternativas, es decir, al operador que le aparecía un botón que mandaba una señal eléctrica a un solenoide, es decir, a un electroimán que tenía la alternativa de un lado u otro lado, dos alternativas. Esos botones generalmente eran dos, uno tenía una tortuga, símbolo que se sigue utilizando para presionar cuando hay dos marchas, la baja, la tortuga, y la liebre, que era la high, ¿no? La high y la low, la tortuga. De modo que el tractorista, sin detener la marcha, sin apretar un embrague, sin dejar de tener vinculado el motor a la transmisión, si estaba en la posición liebre, y realmente en la parte de la loma, en la parte más seca, en la parte con más gramilla, o en la parte que el suelo estaba siendo labrado y era más pesado, en esa parte el operador podía apretar el botón tortuga y entonces entraba automáticamente una submarcha, una marcha que estaba por debajo de la otra sin manipular la palanca de cambio y sin apretar el botón. Eso fue bien tomado por el mercado, eso aumenta bastante la capacidad de trabajo, porque entonces el tractorista puede seleccionar una marcha suficientemente alta para tener mucha capacidad de trabajo en buena parte del terreno, y cuando llega a las partes más secas, más duras por alguna razón, con este botón el tractor sin detenerse sigue trabajando y es capaz de vencer un esfuerzo. El pasado de ese esfuerzo superior, el tractorista otra vez aprieta el botón de liebre, entonces el tractor sube en ese par de marchas que cada uno de los cambios manuales tenía. Luego con el tiempo aparece una alternativa de cambio bajo carga un poco mayor. Case en su momento presenta una caja que tenía 4 marchas que se colocaban con una palanca de cambio, pero esas 4 marchas tenían a su vez no 2 alternativas como el caso anterior, sino 4 alternativas. 4 por 4 quiere decir que había 16 marchas posibles, de las cuales en paquetes de 4 marchas, cada una de esas 4 se ponía automáticamente bajo carga. Automáticamente no, quiero decir, el operador podía de la cabina, apretando que liebre 1, liebre 2, tortuga 1, tortuga 2, vamos a llamarle, ir bajando o teniendo a disposición, sin detenerse, 4 alternativas. Y con el tiempo aparece una tercera alternativa de cambio bajo carga, pues con el tiempo, ya tiene esto muchos años, que se popularizó con el nombre en inglés de esto, como tantas cosas, que es la PowerShift. La PowerShift, como dice el idóneo argentino, la PowerShift es una caja que podemos colocar los cambios bajo carga a todos. En una secuencia, si haya 15, 20 marchas, bueno, de la 1 a la 20, se colocan simplemente empujando un joystick hacia adelante o hacia atrás para subir marchas o bajar marchas. El pedal, la estructura sobre la cabina es la misma,
pero en lugar del pedal del embrague, el pedal de embrague sigue estando en ese lugar, pero no acciona un embrague, en realidad lo que acciona es la detención, aprovechando el reflejo condicionado que todo tractorista tiene. Cuando hay un inconveniente que tiene que detener la marcha, bueno, lo primero que va a hacer es pisar ese embrague, y el equipo se detiene, pero no es un embrague mecánico, como estamos acostumbrados en las cajas manuales. La PowerShift puede ser cajas totalmente manuales, como explicaba antes, un joystick, empujando una pequeña palanquita, es capaz uno de subir o de bajar marcha. Y apareció en el mercado hace bastantes años también una alternativa que es asistir a esa decisión del tractorista de subir o bajar una marcha por la decisión de lo que llamamos computadora, es decir, una CPU que lo que está haciendo es medir una serie de parámetros que tienen que ver con la decisión de subir o bajar una marcha. Generalmente esos programas tienen por lo menos 3 formas de trabajar. Uno puede decidir cuando sube al tractor, trabajar a una marcha que sea la de menos consumo, obviamente no va a ser la de mayor capacidad de trabajo, o uno puede decidir limitar la capacidad de trabajo independientemente del consumo, y a veces hay una tercera alternativa intermedia. ¿Cómo es esto? El operador decide que está trabajando en la marcha 10. Por alguna razón sube 2 marchas y lo coloca en la 12. Pero algunos de estos parámetros no funcionan bien, el motor se recargó demasiado, y entonces lo que hace esa CPU, recibir información que fue tomada por data logger, cada uno en un punto distinto, y puede normalmente esa CPU tomar la decisión de subir 2 marchas o de bajar 2 marchas. En general se limita a un par de marchas. El tractorista, dijimos de la 10 pasó a la 12ª, pero la computadora decidió que la 12ª es demasiado, y entonces la coloca en la 11ª. Por supuesto que el sistema se puede anular, y se puede trabajar de forma absolutamente manual también. Son alternativas que yo llamo pasos hacia una automatización. ¿Qué apareció, si sigo cronológicamente, esta oferta tecnológica que fueron en su momento nuevos desarrollos tecnológicos y que luego pasaron a ser lo que llamamos innovaciones tecnológicas? Ese paso, se marca la diferencia de ese paso cuando un desarrollo tecnológico logra colocarse en el mercado y el mercado lo acepta. Dicho en otras palabras, ese nuevo producto con esa nueva se vende. O sea, el fabricante, hay un fabricante o más de uno que son capaces de colocar esa innovación en el mercado a un precio competitivo, y sale al mercado a competir para vender su mercado. A eso le llamamos innovación tecnológica. Es decir, esa normalmente se queda al menos un tiempo. Y estamos hablando de la variación continua de la innovación. El tractor agrícola, mencionamos en su momento, nosotros dividimos las marchas en 3 grupos, según podamos o no tener la potencia máxima en ese grupo de marchas. Y es muy deseable, dijimos, que las marchas que llamamos de trabajo, que giran alrededor de los 7 km por hora, en un rango que podrá ser, no sé, de 5 y un poco a 10 km por hora, teniendo como eje central los 7 km por hora, ahí están las marchas de trabajo. Pero, claro, cada vez que hay un cambio discreto, no porque no hace ruido, discreto en el sentido, en la acepción de que entre una marcha y otra no hay continuidad, entonces hay un salto de marcha, que normalmente vinculamos a la elasticidad del motor. Los motores que son realmente elásticos, bueno, pueden tener caja de cambios no tan importantes en cuanto al número de marcha, porque si hay un salto de una velocidad a otra, bueno, esa versatilidad que le da al motor su elasticidad, permite que tengamos un conjunto. En cambio, si el motor no tiene elasticidad, realmente la caja de cambios necesita ser más importante en lo que refiere al número de marchas. ¿Por qué? Porque entonces siempre estaremos con la posibilidad de que aparezca una marcha que es la más adecuada, la que trabaja más cerca de la máxima eficiencia tractiva global,
la que trabaja más cerca de un consumo de combustible razonable. De modo que la variación continua de velocidad siempre fue visto como una alternativa interesante para un tractor agrícola. Lo primero que apareció en el mercado, si vamos cronológicamente, es la utilización de la hidrodinámica. La hidrodinámica es la parte de la hidráulica que corresponde a la utilización central de la velocidad de desplazamiento del líquido y no a la presión de trabajo del líquido, que son los mecanismos que llamaremos hidrostáticos. Usando la hidrodinámica, los casos son muy concretos, muy pocos. Yo no sé siquiera si en este momento siguen estando en el mercado de tractores agrícolas, y se trata de la utilización de un embrague, no mecánico, sino hidrodinámico. El embrague hidrodinámico es un embrague que es capaz de transmitir muy poca potencia, o ser muy ineficiente a bajo régimen. Pero a medida que sube el régimen, conecta una bomba con una turbina que recibe eso, todo en un mecanismo bastante estrecho, que llamamos convertidor de par, porque es capaz de trabajar a modo de caja de cambio, con la única diferencia que lo puede hacer en forma continua. Históricamente la empresa Fendt de Alemania, que tampoco fue nunca la primera en ventas en Alemania, pero es un tractor siempre históricamente, y lo sigue siendo, de mucho aporte tecnológico, utilizó en algún momento una doble alternativa de transmisión, un motor, un embrague de monodisco seco, que es lo modal en los tractores, pero alternativamente, cuando la operación lo requiriera, podías usar un embrague hidrodinámico, un convertidor de par, para hacer el trabajo más suave, el acoplamiento más suave. Estamos hablando de un tractor con tanta tecnología alternativa que obviamente, si no se vendió, porque nunca llegó al mercado a un precio competitivo con las otras marcas. ¿Puede haber variación continua de velocidad? ¿Pudo resolverse en el tiempo con polías de paso variable? Aquí, en lo que hace a algunos automóviles de Estados Unidos en los años 50 y tanto, ya utilizaron polías de paso variable para poder tener una variación continua de velocidad. Como necesitan los norteamericanos, porque generalmente lo saben manejar, como dicen los europeos, entonces los norteamericanos usan casi en el 90 y tanto por ciento de los casos, utilizan autos con transmisión automática o con variación continua de velocidad. Ellos pisan un pedal, va para adelante, pisan el otro y frena. No le podés complicar más la vida. Sin embargo, no quedaron en el mercado esos diseños y volvieron en su momento con lo que son las transmisiones automáticas, pero esas son discretas. Hay 6 marchas, hay 8 marchas. Estamos hablando aquí de variación continua de velocidad. Pero las poleas de paso variable que usaron los norteamericanos en aquellos autos de los 50 se usaron toda la vida en las viejas cosechadoras de cereal. La cosechadora de cereal es inevitable que tenga una variación continua de velocidad de avance. ¿Por qué? Porque la tasa de alimentación, o sea, la cantidad de mies, y esto hablo, la paja y las espigas del trigo, las espigas del maíz, los capítulos del girasol, eso es la mies, todo aquello que tiene que entrar a la máquina para ser separado la semilla del resto, descartado el resto y quedarse con la semilla en una tolva. Ese tipo de máquina varía la tasa de alimentación variando la velocidad de avance. De modo que para que no se atore el cilindro trillador, que es el órgano que más potencia demanda, es necesario que el operador tenga una posibilidad de cambiar continuamente la marcha. Y de hecho el operador, el maquinista de una cosechadora de cereales, va atento a dos cosas. No hacer chancho, como es en el campo, no dejar de cosechar una parte, tampoco perder una plataforma a que coseche una parte, es decir, que vaya cosechando la plataforma llena, o sea, la dirección, va muy atento, y lo segundo en atención tiene que ser un botón, una paraquita o un joystick, algo que esté variando en forma continua la velocidad y pueda aumentarla o bajarla en un rango muy estrecho de velocidades
lo necesita para la máquina trabajar bien en horas. De modo que históricamente, y antes de introducirse la hidráulica, todas las cosechadoras viejas tenían unas poleas de paso variables, que en la clase de Telmo, clases anteriores, se les explicó cómo funcionaba, y en todo caso vuelvan a buscar ese mecanismo en la clase que corresponde a diferentes mecanismos de transmisión usados en tractor. Con el tiempo aparece, y hace ya unos cuantos años, la hidroestática, es decir, un conjunto que trabaja de 7 maneras. Hay un depósito con fluido hidráulico, se le dice generalmente en el campo el aceite hidráulico, y ahí una bomba toma ese aceite e impulsa un caudal que cuando aparece una resistencia de un mecanismo que es igual que una bomba, pero funciona al revés, es decir, la bomba está asistida mecánicamente con potencia desde el motor, y en cambio lo que llamamos motor hidráulico, lo que recibe es un caudal de aceite que tendrá una presión, ¿sí? Y esa presión hará girar al motor hidráulico, para luego volver al depósito de aceite. Ahí tenemos un circuito. Ese circuito es utilizado, circuitos de ese tipo son muy utilizados hoy día en sembradoras, cosechadoras, pulverizadoras automotrices, para resolver transmisiones de una manera que más adelante retomamos. Tractores hidrostáticos, hubo por lo menos en algún momento 3 firmas que lo intentaron, porque fundamentalmente por aquello de que la posibilidad de variar la velocidad de forma continua es un hecho, pero claro, un tractor es un mecanismo de un automotor que hace mucha fuerza y va a poca velocidad. En hidráulica, la fuerza es equivalente a la presión del circuito, y la velocidad, y digo equivalente, no igual, lo podemos hacer equivalente al caudal. Yo quiero más velocidad, necesito más litros por minuto. Yo quiero más fuerza, necesito más kilos por centímetro cuadrado de presión. Eso está claro. Los tractores deberían trabajar a presiones tales que realmente se encarecía mucho, o se sigue encareciendo mucho, el circuito para poder resolver una transmisión de un tractor que pasaría a no tener caja de cambio, eventualmente sí, mandos finales, y entonces el reemplazo de la caja de cambio se hacía por una transmisión hidrostática de caudal variable, para que yo pueda jugar, como toda transmisión tiene que ofrecer, usando más velocidad y menos fuerza, o más fuerza y menos velocidad. Por último, nos aparece en el mercado algo ya reciente, aunque esto aparece, miren ahí la fecha, en 1996 empiezan los intentos, y en el 2000, y de ahí en adelante, o sea que estamos hablando de 20 años atrás, comienzan a utilizarse transmisiones que vamos a llamar hidráulico-mecánica, y HMT en inglés, Hydraulic Mechanic Transmission, o sea, una combinación de una transmisión que es mecánica, pero que eventualmente cuando se quiere trabajar en uno de los saltos que tiene toda transmisión mecánica, en esos saltos o en esa parte que velocidad no hay, o sea, una marcha es a 7 kilómetros, la otra marcha es a 8, bueno, si el operador quiere trabajar a 7,1, 7,2, 7,5 kilómetros por hora, entonces un motor hidráulico, en este circuito que explicamos un poquito antes, es capaz de darle esa marcha que no tiene la caja mecánica. Ahí esa es la idea de las transmisiones hidromecánicas, que actualmente se llama por la sigla, como siempre en inglés, CVT, Continuously Variable Transmission, transmisión de variación continua. Los CVT, lo vamos a llamar de aquí en más, como se hace en el mercado, que ya los tenemos hace un buen tiempo en varias de las firmas de tractores que están en el mercado argentino. A ver si aportamos algo al entendimiento de lo que es la utilización de la hidráulica, y en este caso de la parte de hidráulica que corresponde a la hidroestática. O sea, la parte de la hidráulica que la energía fundamental que pone en juego para lograr
una transmisión es la energía de presión. Fíjense ustedes que esto es, creo que todos alguna vez vimos un gato hidráulico o lo que se usa para levantar un automóvil, donde lo que hacemos es darle manijita con una F1 ahí a la izquierda, o sea, una fuerza relativamente pequeña, pero mucha manija, porque el caudal que va a salir de acá es bajo, y entonces de este lado nosotros colocamos el auto, esta F2 se puede multiplicar tantas veces como la diferencia que haya entre la superficie de este pistón y la superficie del otro pistón. Acá arriba tenemos la expresión. El incremento que se puede lograr con fuerza hidráulica es esto. Esta F2, que es la que usamos para levantar el vehículo, es igual a la F1 que hacemos con nuestra mano, pero está incrementada, está multiplicada por una razón entre las dos superficies. Es decir, cuanto más grande sea esta superficie área 2, el área del pistón, como dice acá, cuanto más grande sea, está en el numerador, más grande va a ser esta fuerza. O si quieren, cuanto más chico sea el área esta, obviamente más manijazos voy a tener que dar, cuanto más chica sea el área, la razón esta se incrementa. El producto se incrementa y es bastante fácil incrementar la fuerza 2 en base simplemente a la diferencia de área que este gato hidráulico tiene. Si quieren, la analogía mecánica está ahí abajo. Eso es un sub y baja, ese juego que aparece siempre entre los juegos de niños por ahí en los parques. Claro, si hay un niño muy pesado y hay un niño muy liviano, la idea es poner al niño pesado del lado que pueda ser compensado, porque el niño liviano, el F1, tiene aquí una palanca mucho más grande. Esta es lo que se llama palanca de primer grado, y entonces un niño pequeño y liviano es capaz de balancearse y jugar con esto con un niño más pesado, en la medida que el más pesado esté en el tramo corto. La analogía mecánica de la multiplicación de la fuerza electrostática la tienen acá abajo y simplemente una palanca de primer grado. No podemos con la piedra empujarla, bueno, agarramos otra piedra más pequeña, apoyamos el palo y entonces levantando desde este extremo usamos ese momento, fuerza por distancia, para poder levantar esa piedra. Llevado esto, tan elementalmente explicado, al caso de una transmisión hidrostática, nosotros tenemos que, este es el circuito que describí hace un momento, un depósito de fluido hidráulico, una bomba que tiene la función de generar un caudal y de mantenerlo a pesar que aparece una presión. La presión aparece como consecuencia de que hay una resistencia al movimiento del aceite. ¿Por qué hay una resistencia? Bueno, porque esto es una bomba funcionando al revés, y vamos a llamar motor hidráulico. Esto recibe aquí aceite a presión y es capaz de hacer girar su eje. La bomba tiene un eje que viene con potencia desde el motor, que esa potencia mecánica es transformada en potencia de presión, en hidrostática. Ese líquido a presión entra a esta bomba, al revés, como le llamo, porque recibe aceite a presión y lo que hace es mover una polea, en este caso, que está levantando un peso. O sea, este es un levantador de pesos armado con una transmisión hidrostática. Por supuesto, después de hecho el trabajo, el fluido vuelve al depósito este que había mencionado, está marcado acá. Si quieren, la analogía con lo mecánico es esta, porque con facilidad, y como explicamos antes, simplemente por diferencia de áreas entre una bomba y el motor, por diferencia de áreas, se puede multiplicar todo lo que el mecanismo permita de tamaño, análogamente a como se hace con un par de poleas donde la motora es aquí, la izquierda, la movida es la derecha, y ustedes verán que la relación de transmisión aquí sirve para incrementar el par, porque claro, el régimen de esta polea, cuando esta da una vuelta,
¿De acuerdo? Esta tiene un diámetro mayor y por lo tanto la velocidad tangencial cambia, ¿sí? Y lo que está haciendo es bajando velocidad y aumentando la... estoy explicando al revés. Estuviera en clase, yo diría la tontera era para ver si estaban atentos, pero fíjense que esta es la motora, aquella es la movida, esta es una energía mecánica de la anterior. ¿Mm? La variación de velocidad, lograr que esto está transmitiendo potencia, a su vez permite variarla, y como dijimos, estamos buscando la variación continua, es un paso siguiente. Para eso hay que usar una bomba, un grupo de bombas en particular y no cualquiera. Son las bombas que vamos a llamar de cilindrada variable. Son las bombas de pistones. Esto fue desarrollado durante la guerra. Lamentablemente la guerra es una posibilidad de grandes desarrollos tecnológicos porque los países apremiados porque los espachurran, digamos, invierten todos sus dineros en desarrollo tecnológico. Entonces, entre el 35 y el 41, Hans Thoma fue el desarrollador, trabajando para Vickers, que era una empresa de hidráulica, hidrostática de Estados Unidos, le pide al ejército que desarrolle un sistema en el que, aún con baja presión, digamos, lo importante era que lo más rápido posible aquellos aviones de la Segunda Guerra Mundial despegaran, mismo de un portaaviones, de un barco, es decir, en muy poca distancia, y al despegar lo hicieran muy rápidamente, tuvieran una buena prestación, los aviones de combate. Entonces necesitaban el tren de aterrizaje, levantarlo lo más rápido posible. Independientemente de que tenga o no presión, necesitaban levantar y bajar rápidamente el tren de aterrizaje. Entonces, ¿qué hace Hans Thoma? Desarrolla unas bombas que son de pistones, o sea que este pistón, cuando este cuerpo gira, este pistón le toca estar de este lado, fíjense que el pistón es empujado hacia adelante, de modo que por algún lado sale el fluido hidráulico que estaba acá, sale un caudal, porque esto gira constantemente. Cuando va hacia atrás, esta área, este volumen, esta cilindrada de la bomba, es llenada por el fluido hidráulico y nuevamente el cuento sigue. Cuando viene a este lado, es empujada. Aquí admite fluido hidráulico, aquí expulsa fluido hidráulico. Claro, la variación de la cilindrada se hace mediante el cambio de este ángulo que separa esta placa de esta bomba. Aquí está explicado al revés. Aquí lo que se mueve es la bomba y el plano inclinado está fijo. Pero el cambio de posición de este eje hace que esta carrera sea variable. Cuando esta bomba o esta están exactamente paralelas a ese cuerpo, el caudal es cero. Y cuando tiene el mayor ángulo que pueda tener, el caudal es el máximo. El tema es que eso se hace en muy poco tiempo. Esta bomba, cuando ven el tema hidráulico, es indispensable, es el único grupo de bombas que debe ser utilizado en un circuito hidráulico que vamos a llamar de centro cerrado, a donde la rápida respuesta, independientemente del régimen del motor diésel, es el resultado de utilizar este tipo de centro cerrado. Un centro cerrado puede llegar a trabajar al doble de la presión de trabajo de los otros diseños, con bombas más baratas que vamos a llamar circuitos hidráulicos de sector abierto. La variación de la posición de esta bomba respecto a la placa es lo que va a variar la cilindrada de la bomba. De modo que la bomba per se puede cambiar en forma continua la cilindrada. Y al variar la cilindrada, independientemente de que el régimen del motor se mantenga igual, la bomba es capaz de variar el caudal. Dijimos que caudal en hidrostática era el equivalente a velocidad. Así que acá tenemos un mecanismo hidrostático que puede, en forma continua, variar la velocidad al variar la posición de la bomba. ¿De acuerdo?
Esta es la explicación, y esto es el primer paso de aplicar transmisión hidrostática para una variación continua de velocidad. A ver este esquema. Aquí tenemos el motor de combustión interna, este número 5, que se comunica no con una caja de cambio, sino con una bomba, pero de caudal variable, como también se llama. A mí me gusta llamarle de cilindrada variable. Todas las bombas varían el caudal si varía la velocidad del motor, pero las bombas de cilindrada variable son capaces de variar el caudal sin cambiar la velocidad del motor. Y esa es la gran ventaja. Esa bomba tiene un circuito hidráulico que va a mover un motor hidráulico de este lado, un motor hidráulico de este lado. Es decir, esa bomba que anda al revés. Estos motores hidráulicos están aplicados sobre los mandos finales de los tractores, mandos o reductores finales del tractor. Y ahí está la rueda del tractor. O sea, que aquí tengo en un tractor o cualquier máquina automotriz la posibilidad de avanzar no con engranajes y engranajes, o cadenas y engranajes, o poleas y correas, sino con un mecanismo nuevo de transmisión que hemos llamado hidrostática. Esta es una típica transmisión hidrostática, como la vamos a ver seguramente en el 100% de las cosechadoras de cereales en la oferta de este país o de cualquier otro, por aquello de la necesidad de la variación continua de velocidad que tiene una cosechadora de cereal. La vamos a ver en equipos automotrices pulverizadores, los poquitos, y los vamos a ver en toda aquella máquina que justifique tener una transmisión hidrostática para una variación continua de velocidad. Hasta aquí parecen todas buenas. La mala, les cuento, y se pierde mucha energía en calor. Los circuitos hidrostáticos inevitablemente tienen pérdidas de carga, y las pérdidas de carga se traducen en un aumento de temperatura, para lo cual generalmente estos circuitos llevan un enfriamiento, y ahí se nos va una cantidad de energía. O sea, la eficiencia de una transmisión hidrostática nunca puede llegar a ser la de una mecánica. Entonces aparece cuando la variación continua de velocidad es indispensable. Por ejemplo, un mosquito que tiene una altura muy grande entre el motor y lo movido, viene muy bien que llegue ahí abajo un par de mangueras y tengan un motor hidráulico en cada una de las ruedas. En la cosechadora de cereales, hoy ya no solo en la transmisión, sino que, fíjense, la cosechadora de cereales tiene muchísimos ejes que tienen que recibir movimiento, tienen que rotar, y en general casi todos hoy se resuelven con motores hidráulicos, y las cosechadoras prácticamente no tienen transmisiones de poleas o de engranaje como tenían. El motor, como ventaja, se coloca en cualquier posición, porque una gran ventaja de la transmisión hidrostática es que no tiene que haber una alineación de poleas entre motor y movida. Si no están alineadas se saldría la correa. Bueno, acá no hay problema, el motor va en el lugar más cómodo o más razonable de la estática de la máquina. Ahí tiene el detalle de un motor con su caño que llega y su caño que va. Este trae el aceite a presión, esto gira, y aquí se va el aceite seguramente con menos presión a retornar al tanque, y este motor está aplicado sobre uno de los tantos ejes que deben girar en una cosechadora de cereales y otra. Vamos a ver, la primera parte, en un primer periodo, me voy a quedar con esta. En un primer periodo, la aplicación de estos circuitos hidrostáticos sobre un tractor, y tiene un antecedente del año 1954, Simpson Research Institute, que es el instituto más grande de investigación en ingeniería agrícola del Reino Unido. Hay un motor diésel, estaba moviendo una bomba, y la bomba, fíjense que este tractor tiene, estos son motores hidráulicos, parece un motor de aquellos viejos aviones radiales, ¿no es cierto? O sea que esto era la transmisión hidrostática, y como dijimos, ¿qué pasó? ¿Tuvo alternativas de fabricación? Sí, miren, el año 74, el Intrac, un diseño que empieza en Mercedes-Benz, se continúa con DEV, siempre estuvo buscando algún partener, un tractor fantástico de muchos puntos de vista, intentó colocar transmisión hidrostática con un fracaso total en el mercado por las razones que primero explicaba. En Canadá hay un fabricante independiente, se llama Versatile, que varias firmas hicieron un tractor articulado para él. En los 80 trató
tuvo la oferta de transmisión hidrostática y también fracasó comercialmente, al igual que Vima, que fue una firma francesa que también en los 80 trató de ser. ¿Qué pasó? Y yo creo que fundamentalmente las razones fueron las transmisiones mecánicas eran más baratas y eran mucho más eficientes, y la ausencia de un desarrollo acorde de la electrohidráulica. Es decir, eran más ineficientes que en este momento porque no existía la electrohidráulica. Este es un cambio bajo carga, esto lo vieron en la clase con Telmo. Esto permite, con, por supuesto, una transmisión que no es tan eficiente, aquí hay más pérdidas porque hay ejes que se mueven constantemente, pero este es el famoso, en vez de liebre y tortuga, acá aparece un corredor, alguien corriendo y alguien caminando, la alta y la baja, para cada uno de las manchas. Yo les decía hoy, estos tuvieron nombres comerciales, ustedes cuando salen al terreno a hablar con el usuario, sí, el High-Low de John Deere, el Power-Matic de Dodge, el Power-Tronic era de Valtra, el Dual Power no me acuerdo de quién era, pero fueron nombres comerciales que le pusieron a este cambio bajo carga de dos alternativas. Hasta que finalmente llegamos a la posibilidad de la caja PowerShift con todas las alternativas. El problema de la caja PowerShift ha mejorado, pero sigue siendo el principal la eficiencia. La eficiencia de una PowerShift le cuesta bastante superar el 0.6. O sea que casi el 40% de la potencia se está perdiendo. ¿Por qué? Y porque una caja PowerShift necesita que los tres ejes se estén moviendo constantemente y cada eje esté comandado por un par de embragues de múltiples discos en baño de aceite. Es decir, realmente muchas cosas se mueven para que el tractorista pueda, cuando tenga ganas, subir marcha o bajar marcha sin tener que detener el tractor. Ese es el gran problema. Estos son los mecanismos que hemos visto, o sea, hablamos de un embrague hidrodinámico como alternativa de tener variación continua de velocidad, aquí el ejemplo de Fenn. Hablamos de los viejos coches norteamericanos que tenían poleas de paso variable, y hablamos de las cosechadoras antes de mejorar la electrónica que tenían poleas de paso variable, que ya están explicadas en las clases anteriores. Y luego acabo de explicar cómo una bomba manda aceite a un motor, en este caso aparecen los dos como de caudal variable, por lo tanto esto trabaja sin necesidad de caja de cambio. Y habría que mencionar también con pocos ejemplos en el mundo, pero siempre se está alrededor de mejorar la posibilidad de una transmisión eléctrica. Como tienen las viejas locomotoras argentinas, creo que todavía andarán, algunas, las cuales un motor diésel lo que hace es mover un gran generador de corriente continua, y lo que llega a la tracción en el tren son motores eléctricos abastecidos por eso. Se han hecho también intentos en tránsito. La transmisión hidrostática, mecánica hidrostática, como primer antecedente, aparece la Dual Speed, se llamó comercialmente de Fenn, y en realidad eran una alternativa que o se transmitía hidráulicamente o se transmitía mecánica. Aquello dio un producto realmente caro. Luego Antonio Carraro, el gran fabricante en el mundo, la multinacional italiana de transmisiones, y sobre todo transmisiones de tren delantero, de tractores de tracción asistida, presenta también hace unos cuantos años una alternativa a donde el variador de velocidad hidrostático es como siempre, conjunto bomba-motor. Y llega a través de este eje y puede sumarse en algún momento a el eje que transmite, por ejemplo, a la toma de fuerza, este punto 5, o al diferencial, este punto 6. Los dos puntos que van a proveer potencia, la toma de fuerza, la potencia, y el eje que va a la rueda. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Este es el motor diésel, aquí llega el movimiento mecánicamente, y mecánicamente se transmite a las ruedas. Pero claro, esta caja mecánica es discreta. Entre una marcha y otra hay diferencias de velocidad. Cuando el tractorista pretende una marcha que esté entre dos marchas,
trabaja, asistido por supuesto por una CPU, la decisión de que el motor hidráulico comience a recibir potencia de la bomba hidráulica y por un eje diferente se sume a esta caja de cambio mecánica y termine aportando la potencia que necesita para salvar ese salto de velocidad y tener en definitiva una variación continua de velocidad. Esta es la idea general de utilizada en su momento prístinamente por Antonio Carrara. Una transmisión mecánica, primer círculo, segundo círculo, una transmisión hidrostática que se suma solo cuando es necesario. El resto del tiempo que no se le ocurra al tractorista pedir una marcha intermedia, va a trabajar solo mecánicamente y eso la hace en el promedio más eficiente que una power. Bien, ¿qué tenemos en CVT hoy? Que hay dos grandes grupos, donde de nuevo lo mismo, aquí hay una transmisión hidrostática representada por una bomba de caudal variable y un motor de caudal variable y bidireccional. ¿Estamos? Entonces, hay una entrada de potencia mecánica acá arriba, es decir, este epicicloide, mecanismo que vieron descrito también en las primeras clases con Telmo, este mecanismo epicicloide mueve la corona, mueve la parte externa a través de potencia mecánica que entra por aquí. O sea, esto se mueve mecánicamente. Pero luego, en forma concéntrica por el medio, hay un eje, este eje es hueco, y el otro es lleno, y este eje puede sumar, a través de este mecanismo planetario, puede sumar potencia hidráulica. Estamos como el diseño anterior de Carraro, pero aquí hay un epicicloide. La mayoría de los CVT, en este momento, utiliza epicicloides para sumar la potencia hidráulica cuando ésta se necesita. La CPU, la computadora, como le llama el usuario, suele decidir cuándo mandar a trabajar la parte hidrostática. ¿Por qué? Y porque va a tratar todo el tiempo de resolverlo solo con la parte mecánica. ¿Por qué? Y porque es mucho, pero mucho más eficiente a la hora de trabajar. La hidrostática sigue teniendo una ineficiencia, pero el conjunto, y por estas razones de trabajar con la hidrostática solo cuando es necesario, está haciendo a este tipo de transmisiones CVT, de velocidad continua, más eficiente que la otra alternativa muy parecida que teníamos, que era la Power Shift, con una gran cantidad de marcas. ¿Sí? De modo que a la salida, este es el eje que va a ir a las ruedas, es única, es una sola salida. Y ya vienen mezcladas las potencias dentro de este mecanismo epicicloide. Un gráfico que nos muestra lo mismo, es decir, una entrada de potencia, una divisoria de potencias, o sea, esta bomba, que no sé por qué este esquema la hace cuadrada, que lo venimos viendo, está dándonos una sola salida también, y en este epicicloide se está mezclando la potencia hidráulica más la mecánica, de forma similar a la anterior. Básicamente, entonces, hoy van a haber dividido, no sé si esto es demasiado de utilidad haber hecho esto, pero las transmisiones hidráulica mecánica con un planetario le llama al español al epicicloide, con un epicicloide sumador de potencia y un acoplamiento hidráulico de la potencia hidráulica a la entrada. Entonces lo usan varias firmas, Sten, que fue el primer desarrollador, New Holland, ZF, que es un fabricante de transmisiones, John Deere, Agrotron, Deutz, de acuerdo. En cambio, el FED, que es la firma alemana que hemos ya citado varias veces por su gran aporte tecnológico, desde el 96 que tiene el vario, tiene una transmisión hidráulica mecánica, una prestación de variación continua, con un planetario que un planetario o epicicloide, que lo que hace es dividir, porque el acoplamiento hidráulico está a la salida del planetario. Eso es más o menos lo que tenemos. ¿Qué nos interesa de todo eso? Saber que un CVT puede tener en el mercado
hoy día una ubicación que está, para mi entender, fundamentada principalmente en que con una diferencia de valores no demasiado grande, con una PowerShip, está entregando una transmisión mucho más eficiente. Y recordar que de donde viene fundamentalmente esta tecnología, que es el continente europeo, tiene a un productor agrícola que le subsidian todo, pero no le subsidian el combustible, porque es una política europea de muchos años. Tratar de disminuir el consumo de combustible y necesita contar al usuario a su favor. Si algo al europeo no le subsidia, en esa agricultura subsidiada, es el valor de combustible. Por eso el europeo cambia con tanta frecuencia, descarta y vende un tractor realmente nuevo, cuando el mercado aparece con un tractor y una transmisión que combinadas le ofrecen un menor consumo de combustible. Tiene en la economía europea mucho más importancia que en la nuestra. Bajar el consumo de combustible por esa política en contra del aumento de la temperatura global del planeta que está enfrascada en el continente europeo. De modo que es de pensar, se podía inferir que el fundamento del CBT está en, claro, la gran practicidad de la variación continua y su relación con el motor, que están vinculados, que les permite un consumo bastante más razonable de combustible que cuando la alternativa es la power. Otro ejemplo anterior de cómo se resuelve de maneras que yo creo que no es lo central para nosotros. Nosotros nos vamos a enterar cuando aparezca algún cambio en el mercado, pero insisto, aquí lo fundamental es que este tipo de relación entre motor y transmisión está dando una eficiencia muy interesante. Tenemos en el mercado nacional una oferta ya importante de estos tractores CVT y las tenemos en otros países latinoamericanos también de hace bastante tiempo. Esto es la alternativa que usa Valtra, pero acá la historia es la misma. Hay un motor diésel, ese motor diésel acciona una caja de cambio mecánica, y esta lleva el movimiento en forma mecánica hasta las ruedas. Pero por arriba y en azul hay una alternativa que el mismo motor diésel está moviendo una bomba y un motor, el grupo bomba motor hidráulico, y cuando es necesario y quiere el tractorista trabajar en el salto que hay entre dos marchas, esta parte azul provoca la entrada de la potencia hidráulica que se suma a este epicicloide y termina en el eje de salida llevando potencia a las ruedas del tractor o a la tomada. Transmisiones CVT hidráulico-mecánicas. Es lo último que tenemos. Sobre la cabina, ¿qué ve el tractorista? Y algo que parece una PlayStation, ¿no? Esta que juegan los chicos. Es decir, un joystick aquí que tiene movimiento y que tiene varios botones alternativos. Que está ubicado en lo que sería el apoyabrazos del tractor. El apoyabrazos del tractor se transforma en esto. De modo que el tractorista evita, antes tenía que colocar una marcha, la marcha en los viejos tractores, una palanca que estaba ahí entre las piernas, cada vez que se cambia la marcha había que agacharse. Aquí se está variando de forma continua y por supuesto este monitor nos va entregando información. Hoy día ya se ha dado el paso de poner de acuerdo a todo el sistema informático. O sea que en este monitor el tractorista tiene a la vista la prestación que está teniendo de su transmisión y también tiene datos del motor, porque ya están conectadas en el formato CAN bus de comunicación digital, están conectadas la prestación del motor con la prestación de la transmisión. De modo que la prestación de la transmisión decide que se priorice la transmisión mecánica, acepta cuando es inevitable, porque hay un salto en la marcha, la sumatoria de la transmisión hidrostática, y por eso es que eso baja el consumo, y luego también se comunica con el motor para tratar de modificar el régimen del motor para que sea el más adecuado, según un programa de bajo consumo, a la velocidad de avance que está teniendo el tractor.
Esa es la explicación que tenemos al día de hoy y sobre la cual hipotetizamos que es un diseño que va a trabajar eventualmente. De momento va a tener que ser priorizado. Es tan difícil para mí hablar de mercado, de mercadotecnia. Es realmente complicado. Las razones que una firma venda más o menos no es solo la tecnología, es un montón de cosas. En el lugar de trabajo es la idoneidad del revendedor, la seriedad del revendedor, el tratamiento posterior del producto por venta. Son todas muchas las razones, digo, y realmente esta puede ser una forma. Hasta aquí creo que llegamos. ¿Qué les voy a decir? Placer de estar con ustedes, un disparate, porque esto es virtual, pero que tengan mucha suerte y traten de promocionar esta materia que me parece importante para todos. Gracias por la atención.